Mi nombre es César, tengo 37 años, y hasta hace muy poco tiempo, cargaba sobre mis hombros el peso absoluto de ser el pilar económico y emocional de mi propia familia. No era algo que proclamara a los cuatro vientos, ni mucho menos algo de lo que presumiera en las reuniones sociales o frente a mis compañeros de trabajo. Tampoco me avergonzaba de ello, al menos no al principio. Lo asumí como un deber ineludible, un pacto silencioso que firmé con la vida el día que mi madre, Elena, falleció hace exactamente una década. Su partida dejó un vacío no solo sentimental, sino estructural, en nuestro hogar. Mi padre, Fernando, un hombre de 65 años que nunca se caracterizó por tener una brújula moral o financiera sólida, se quedó a la deriva, sumido en una apatía que con el tiempo se transformó en una exigencia pasiva. Desde aquel entonces, la responsabilidad de mantener la casa a flote, de asegurarme de que las facturas llegaran pagadas a tiempo y de que nunca faltara comida en la mesa, recayó de manera natural, aunque injusta, sobre mí. A este núcleo familiar ya de por sí frágil, se sumaba mi hermana menor, Mariana, quien a sus 29 años seguía viviendo bajo el mismo techo, dependiendo completamente de mi salario. Su excusa era siempre la misma, repetida con una naturalidad que rozaba el descaro: no encontraba un trabajo que valiera realmente la pena o que estuviera a la altura de sus expectativas, las cuales, por cierto, nunca fueron claramente definidas. Yo no me quejaba en voz alta, o al menos no con la frecuencia que hubiera sido justificada. A veces, en la soledad de mi habitación, sentía que cargaba una losa de concreto que nadie más parecía notar, pero me repetía el mantra que mi madre me inculcó: la familia es lo primero, César. Uno no abandona a los suyos en la tormenta. Trabajo como contador en una empresa mediana del sector logístico. No es el empleo más apasionante o glamuroso del mundo, de hecho, la mayoría de los días consisten en revisar hojas de cálculo, auditar gastos y lidiar con la burocracia corporativa. Sin embargo, paga razonablemente bien, gracias a las horas extras y algunos trabajos de contabilidad freelance que realizaba los fines de semana, lograba cubrir holgadamente las necesidades de todos bajo ese techo. La casa donde vivíamos era modesta, de esas construcciones de los años 80 con 3 habitaciones, un patio pequeño con una enredadera que mi madre solía cuidar y un comedor donde mi padre pasaba la mayor parte de sus horas muertas viendo programas de televisión de bajo presupuesto. Yo era el responsable de pagar la luz, el agua, el gas, el internet, los impuestos prediales y todos los servicios. Además, compraba la despensa semanal, los productos de limpieza y hasta los medicamentos para la presión arterial y los achaques varios de mi padre. Mariana, por su parte, tenía la responsabilidad de cuidar la casa, lo que en la práctica se traducía en hacer el mínimo esfuerzo indispensable, lavar los platos solo cuando la pila se desbordaba y barrer el polvo de vez en cuando, siempre con una actitud de quien está haciendo un favor monumental. Pero yo callaba. Era mi sangre, y uno hace lo que tiene que hacer para mantener la paz. Todo este delicado equilibrio, ya de por sí tenso, cambió radicalmente el día en que Mariana se enamoró perdidamente de Martín. Martín era un jardinero que conoció en el vecindario, un hombre de 32 años, de complexión fornida, piel bronceada por horas bajo el sol y una sonrisa confiada que a mí, desde el primer momento, me pareció más arrogante y calculadora que genuinamente amistosa. No quiero decir que fuera una mala persona, o al menos no lo aparentaba en las interacciones superficiales, pero había algo en su esencia que no me cuadraba. Tal vez era la forma condescendiente en que hablaba, como si cada conversación fuera una competencia que él estaba destinado a ganar, o la manera en que se pavoneaba cuando cortaba el césped de los vecinos, proyectando esa actitud de miren qué hombre soy, miren cómo domino la tierra. Mariana, en cambio, estaba absolutamente fascinada. Decía que Martín era auténtico, de tierra firme, y que no era como los oficinistas aburridos y grisáceos que ella solía conocer. Supongo que, sin decirlo directamente, se refería a mí, al hombre que llegaba cansado a casa con la corbata aflojada y los ojos rojos de mirar pantallas. Cuando Mariana finalmente me presentó a Martín de manera formal, intenté ser amable y cortés, en parte por ella y en parte por educación básica. Le ofrecí una cerveza fría un sábado por la tarde. Intentamos hablar un poco de fútbol, un tema neutro, pero la conversación simplemente no fluía, se sentía forzada, artificial. Él me miraba de reojo, como si estuviera midiendo mi valor neto, evaluando mi utilidad, al mismo tiempo, desestimándome. Yo sentía que no le caía bien, o quizás le molestaba que yo fuera el que ostentaba el poder económico real en esa casa. No me importó demasiado en ese momento, no necesitaba ser su amigo ni su confidente. Solo quería, genuinamente, que tratara bien a mi hermana y que no la lastimara. Unos meses después, con la velocidad de un huracán, Mariana anunció que se casarían. Fue una boda sencilla, celebrada en el patio de nuestra propia casa.
Y digo nuestra porque, una vez más, yo pagué casi absolutamente todo: la comida, las bebidas, la decoración, la música e incluso el vestido de Mariana. Martín aportó lo que pudo, que según mis cálculos no fue mucho más que su presencia física y algunas anécdotas. Mi padre, fiel a su estilo, se limitó a opinar críticamente sobre lo que estaba mal o bien, sin ofrecer un solo centavo. César, asegúrate de que haya suficiente carne en el asado. No vayas a quedar como un tacaño frente a los vecinos, me decía mientras yo, con una sonrisa tensa, firmaba los cheques y transfería el dinero. Después de la boda, asumí que Martín se llevaría a Mariana y establecerían su propio hogar. Pensé que sería una transición temporal. Sin embargo, Mariana anunció que no podían permitírselo. Martín ganaba muy poco como jardinero independiente, con ingresos irregulares, y ella, por supuesto, seguía sin trabajar. Así que, con una resignación que ya se estaba volviendo crónica, acepté la nueva carga. Ahora no solo mantenía a mi padre y a mi hermana, sino también a mi nuevo cuñado. Pagaba la comida para 4 personas, los servicios públicos incrementados y hasta la gasolina del viejo camión pick-up que Martín usaba para su trabajo, bajo la excusa de que era una inversión para el negocio familiar. Él nunca me dio las gracias de manera sincera. Si lo hacía, era con un tono condescendiente que sonaba más a burla que a gratitud genuina. Qué bueno que tienes ese trabajito seguro, César. Sin ti, la verdad, estaríamos completamente fregados, decía con una risita corta que me hacía apretar los dientes y tragar saliva para no responder con la dureza que merecía. Mi padre, lejos de mediar o agradecer mi esfuerzo, no ayudaba en absoluto a mejorar el ambiente. Desde que mi madre murió, él se había vuelto progresivamente más duro y crítico conmigo. Siempre había sido un hombre de mentalidad tradicional, de esos que creen firmemente que un hombre de verdad debe tener esposa, hijos, una casa llena de ruido y un dominio absoluto sobre su entorno. Yo, en cambio, nunca había tenido una novia estable. No es que no quisiera tener una relación o formar una familia, simplemente, la vida no había pasado por ese camino. En mi adolescencia fui bastante tímido, luego me enfoqué obsesivamente en estudiar para obtener mi título y, posteriormente, en trabajar incansablemente para mantener a mi familia a flote. Las pocas veces que intenté salir con alguien en la última década, las relaciones no prosperaron, aplastadas por la falta de tiempo y la carga mental que ya cargaba. No era algo que me quitara el sueño a diario, pero para mi padre era una afrenta personal, un defecto de carácter. César, ¿cuándo vas a sentar cabeza? Ya tienes 37 años, hombre, y ni una novia tienes. ¿Qué clase de hombre eres?, me decía a veces frente a Mariana o Martín, quienes se reían cómplicemente como si mi vida sentimental fuera un chiste barato de stand-up comedy. Yo me tragaba las palabras, cambiaba de tema y me refugiaba en mi habitación, pero cada comentario era como una puñalada lenta y precisa. Él no veía, o se negaba a ver, todo lo que yo hacía por ellos día tras día, solo se fijaba en lo que, según su visión distorsionada, me faltaba. Y cuando Martín llegó a la familia, las cosas empeoraron exponencialmente. Mi padre empezó a tratarlo como si fuera el hijo varón que siempre había deseado tener. Mira a Martín, él sí es un hombre de verdad. Se casó con tu hermana, la hace feliz y tiene agallas, decía mientras yo estaba ahí, en la misma habitación, pagando las cuentas de todos con el dinero que sudaba en mi oficina. La gota que colmó el vaso, el punto de quiebre definitivo, llegó cuando Mariana quedó embarazada unos meses después de la boda. Mi padre estaba extasiado, radiante de una felicidad que no había mostrado en años. Siempre había soñado con tener nietos que llevaran su apellido, y ahora su hija le estaba dando exactamente lo que yo, según él, nunca podría darle. La casa se llenó de preparativos febriles, ropa de bebé, una cuna de madera, pañales, biberones, juguetes. ¿Quién pagó todo eso? Yo, por supuesto. Mariana no trabajaba y Martín apenas ganaba lo suficiente para cubrir sus propios gastos personales, que incluían cervezas y salidas con sus amigos. Mi padre aportaba una pensión mínima que él mismo destinaba exclusivamente a sus cigarros y sus bebidas. Así que, una vez más, saqué la billetera. Compré todo lo que el bebé necesitaba, desde los pañales más económicos hasta un cochecito de gama media que Mariana vio en internet y juró que tenía que tener para el bienestar del niño. Cuando nació mi sobrino Lucas, la dinámica en la casa cambió por completo, consolidando una jerarquía que me relegaba al último lugar. Mariana y Martín se convirtieron en los reyes indiscutibles del hogar, y mi padre no paraba de alabarlos a cada instante. Mira qué nieto tan hermoso, César. Esto es lo que hace a un hombre verdaderamente feliz, decía mientras cargaba al bebé con una ternura que nunca me había mostrado a mí. A mí me alegraba ver a Lucas, no voy a mentir. Era un niño sano,
con unos ojos grandes y curiosos que te hacían sonreír instintivamente. Pero no podía ignorar, ni por un segundo, cómo me trataban los adultos a su alrededor. Martín se burlaba de mí cada vez que tenía la oportunidad, con comentarios como: «Oye, César, ¿cuándo vas a tener uno de estos? Ah, cierto, primero necesitas conseguir una mujer». Mariana se reía a carcajadas y mi padre asentía con la cabeza, como si estuviera totalmente de acuerdo con la humillación. Yo me limitaba a sonreír forzadamente y seguir adelante, pero por dentro, la rabia y el resentimiento empezaban a acumularse como lava a punto de erupcionar. Seguí pagando todo: los pañales, la fórmula láctea, las citas al pediatra, la ropa que el bebé desechaba en meses. Cada mes, mi cuenta bancaria se vaciaba un poco más, y nadie parecía notarlo o valorarlo. Mi padre seguía con sus comentarios despectivos: «César, eres un fracaso. A tu edad, yo ya tenía 2 hijos y una casa propia. Tú ni novia tienes». Martín, por su parte, se pavoneaba como si fuera el héroe y proveedor de la casa, aunque no aportaba ni un solo peso para el mantenimiento de Lucas. Una vez, sin querer, lo escuché hablando con un vecino en la puerta: «Sí, César es el que paga todas las cuentas, pero yo soy el que manda aquí y el que pone los huevos». Me dieron unas ganas inmensas de salir y enfrentarlo, de hacerlo tragar sus palabras, pero me contuve. No quería pelear en la casa, no quería darle a mi padre otra excusa para humillarme y decir que yo era el problemático, el inestable. Así pasaron los meses, convirtiéndose en un año. Lucas creció, dio sus primeros pasos, y yo seguí siendo el banco silencioso de la familia. A veces, en la intimidad de la noche, me preguntaba por qué lo hacía. ¿Por qué seguía manteniendo a personas que me trataban como si no valiera nada, como si fuera un mueble más de la casa? Supongo que era por el fantasma de mi madre. Ella siempre me decía que la familia era lo primero, que uno no abandona a los suyos. Pero cada día que pasaba, esa idea se sentía más pesada, más injusta, más tóxica. Un año después del nacimiento de Lucas, Mariana anunció, con una naturalidad pasmosa, que estaba embarazada de nuevo. Mi padre no cabía en sí de felicidad. «Otro nieto. Esto es lo que hace que la vida valga la pena», dijo, abrazando efusivamente a Mariana y a Martín. Yo estaba en la cocina, lavando los platos que ellos habían dejado sucios, escuchando la celebración. Nadie me miró. Nadie se acercó a preguntarme cómo estaba, si podía seguir pagando por otro niño, o si siquiera tenía el dinero necesario. Simplemente dieron por hecho que lo haría, como siempre, porque era mi obligación, mi destino como el fracasado de la familia. Esa noche, mientras estaba en mi cuarto mirando mi cuenta bancaria en el celular y viendo cómo los números disminuían peligrosamente, sentí algo que no había sentido antes: un cansancio profundo, no solo físico, sino emocional y espiritual. Estaba cansado de ser invisible, de ser el que cargaba con todo el peso mientras los demás se reían de mí, se burlaban de mi soledad y despreciaban mi esfuerzo. Pero, en el fondo, aún no estaba listo para rendirme del todo. Todavía albergaba una pequeña y estúpida esperanza de que tal vez, solo tal vez, mi padre reconocería todo lo que hacía por ellos. Todavía creía que había un límite para su ingratitud. Esa esperanza se hizo añicos unas semanas después, cuando mi padre decidió reunirnos a todos en la sala para hablar de su testamento. Lo que pasó esa noche rompió algo fundamental dentro de mí y marcó el inicio definitivo del fin de mi vida tal como la conocía. Era un viernes por la tarde y yo acababa de llegar del trabajo, exhausto. Había pasado todo el día revisando números complejos, lidiando con un jefe que siempre encontraba algo de que quejarse, y luego había hecho un par de horas extras para cubrir el aumento repentino en los gastos de la casa, derivado del segundo embarazo. Me senté en una silla del comedor, sintiendo un nudo tenso en el estómago. No sabía de qué iba esta reunión, pero el ambiente era denso, cargado de una electricidad negativa que no me gustaba en absoluto. «¿Qué pasa?», pregunté, tratando de sonar calmado y neutral. Mi padre tomó un sorbo largo de su cerveza, se limpió la boca con el dorso de la mano y me miró fijamente, con una frialdad que me heló la sangre. «Voy a hablar de mi testamento», dijo, con una voz que intentaba sonar solemne. «Ya estoy viejo y no quiero dejar pendientes. Quiero que todos sepan lo que he decidido, para que no haya malentendidos cuando yo no esté». Me quedé callado, procesando la información. No esperaba esto. Mi padre nunca había hablado de su testamento antes. Aunque no éramos ricos, él tenía algunos bienes de valor: la casa donde vivíamos, que estaba legalmente a su nombre, y un pequeño terreno en el pueblo donde creció. No era una fortuna millonaria, pero era un patrimonio, un techo. Y, siendo honesto, siempre asumí de manera ingenua que la herencia se dividiría equitativamente entre Mariana y yo. Después de todo, éramos sus únicos hijos.
Pero algo en su tono, en la forma desafiante en que me miraba, me hizo sospechar de inmediato que no iba a ser tan sencillo ni tan justo. Antes de empezar, continuó mi padre, quiero decir que he pensado mucho en esto. La vida de un hombre se mide por lo que deja atrás, por su legado. Y yo, gracias a Dios, tengo un legado claro y sólido. Miró a Mariana, luego al pequeño Lucas que jugaba en el suelo, y finalmente a Martín, con una sonrisa de orgullo y aprobación que nunca, en 37 años, me había dirigido a mí. Tengo una hija que me ha dado nietos y un yerno que es un hombre de verdad. Eso es lo que realmente importa en esta vida. Sentí un pinchazo agudo en el pecho, como si me hubieran atravesado con una aguja. No dije nada. Ya estaba acostumbrado a sus comentarios, a sus indirectas sobre mi soltería, sobre cómo yo no era un hombre completo porque no tenía esposa ni hijos. Pero esta vez había algo diferente. Había una intención premeditada detrás de sus palabras, algo más cruel y calculado. Mariana bajó la mirada, evitando mis ojos, como si supiera exactamente lo que venía y le diera vergüenza. Martín, por su parte, se recostó en su silla, cruzando los brazos con esa expresión de superioridad y triunfo que me daban unas ganas incontrolables de borrarle de un solo golpe. César, dijo mi padre, girándose completamente hacia mí, clavando sus ojos en los míos. Tú sabes que siempre he sido directo contigo. Nunca te he mentido y voy a ser claro ahora. Estoy profundamente decepcionado de ti. Tienes 37 años. ¿Y qué has hecho con tu vida? No tienes mujer, no tienes hijos, no me has dado nietos. Eres un fracaso como hombre. No has cumplido con lo que se espera de ti, con lo que cualquier hombre decente haría. Las palabras me golpearon como un martillo de forja en pleno rostro. No era la primera vez que me decía cosas así, pero esta vez era diferente. Lo decía frente a todos, con una calma y una convicción que me ponían los nervios de punta y me hacían hervir la sangre. Sentí el calor subiéndome a la cabeza, las manos empuñadas bajo la mesa, pero me contuve. Quería escuchar el resto. Quería saber hasta dónde era capaz de llegar, a dónde iba con esta cruel puesta en escena. Por eso, continuó, sin inmutarse por mi silencio, he decidido que mi herencia no va a ser para ti. La casa, el terreno, todo lo que tengo, se lo dejo en su totalidad a Martín. Él es el hombre de esta familia. Él me ha dado nietos, ha hecho feliz a mi hija y sé que cuidará de mi legado con la hombría que tú no tienes. Tú, César, no mereces nada de lo que he construido. El silencio que siguió a esa declaración fue ensordecedor, absoluto. No podía creer lo que acababa de escuchar. Mis oídos zumbaban. Miré a mi padre, esperando, suplicando en silencio que dijera que era una broma de mal gusto, que estaba probando mi reacción, pero no. Me miraba con desprecio puro, como si yo fuera un extraño, un parásito, como si no hubiera pasado los últimos 10 años manteniéndolo, pagando sus cuentas, comprando su comida y sus medicamentos. Miré a Mariana, buscando alguna señal, cualquier gesto de que ella estuviera tan sorprendida e indignada como yo, pero ella seguía con la cabeza gacha, acariciando distraídamente a Lucas, cómplice en su silencio. Martín, por su parte, sonreía abiertamente, como si acabara de ganar el premio mayor en la lotería. ¿Qué? Logré decir, con la voz temblando de una mezcla de incredulidad y furia contenida. ¿Me estás diciendo que le vas a dejar todo a él? ¿A Martín? ¿El tipo que no paga ni un solo peso en esta casa, el que apenas puede mantenerse a sí mismo? Mi padre se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados y una expresión de asco. No me hagas repetir, César. Martín es más hombre que tú. Él tiene una familia, tiene hijos, tiene agallas. Tú no tienes nada. ¿Qué has hecho con tu vida? Nada. Eres un fracaso y no voy a premiar a un fracasado con el fruto de mi trabajo. No sé cómo describir con exactitud lo que sentí en ese momento. Era una mezcla volcánica de rabia, dolor profundo, incredulidad y, sorprendentemente, algo más, liberación. Porque en ese instante, todo quedó cristalino. Durante años me había matado trabajando, sacrificando mi juventud, mis ahorros y mi felicidad para mantener a esta familia, para que no les faltara nada, y a cambio solo recibía desprecio, burlas constantes y humillaciones diarias. Y ahora, mi propio padre, el hombre que debía ser mi guía, me estaba diciendo que yo no valía nada, que un jardinero que apenas podía cubrir sus gastos era más digno y merecedor que yo. Me puse de pie lentamente, con las manos temblando, pero no de miedo, sino de una adrenalina pura. Entonces, ¿eso es todo?, pregunté, con la voz ganando firmeza. Después de todo lo que he hecho por ustedes, después de 10 años de mantenerlos, ¿me tratan así? ¿Me llaman fracaso? ¿Yo, que pago la luz, el agua, la comida, los pañales de tu nieto? ¿Yo,
Que he mantenido esta casa a flote mientras tú te sientas a ver televisión y Martín se gasta lo poco que gana en cervezas con sus amigos? Mi padre no se inmutó, su rostro era una máscara de piedra. No te hagas la víctima, César. Sí, pagas cosas, pero eso no te hace hombre. Un hombre de verdad tiene familia, tiene hijos, tiene respeto. Tú no tienes nada de eso. Eres un inútil, no pude más. Algo dentro de mí, una cuerda que había estado tensa durante una década, se rompió definitivamente. Miré a Martín, que seguía sonriendo con arrogancia, y a Mariana, que no se atrevía a levantar la vista del suelo. Y luego miré a mi padre, el hombre que se suponía debía protegerme y apoyarme, y que en cambio me estaba destrozando frente a todos sin el más mínimo remordimiento. Está bien, dije, con una calma fría que ni yo mismo reconocía, una calma que venía del fondo de mi ser. Si Martín es tan hombre, que él pague todo. Que él mantenga la casa, que compre los pañales, que pague la luz y el agua. Yo me largo, sin esperar respuesta, sin darles la oportunidad de replicar, me di la vuelta y subí a mi cuarto. Agarré una maleta grande que tenía en el armario y empecé a meter mis cosas. No pensaba mucho, solo actuaba con una claridad meridiana. Metí ropa, mi laptop, algunos documentos importantes, mi pasaporte, todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. Mientras empacaba, escuchaba a mi padre gritando desde el comedor, con la voz distorsionada por la ira: «Vete, César. A ver cuánto dura solo. Sin nosotros no eres nada, eres un don nadie». Mariana no dijo absolutamente nada, su silencio era más ensordecedor que los gritos. Y Martín solo se reía, una risa baja y burlona. Eso fue lo que más me dolió en ese momento, que mi hermana, la persona por la que había sacrificado tanto, no dijera ni una sola palabra para defenderme. Bajé con la maleta en la mano. Antes de salir, me detuve frente a mi padre, que me miraba con una mezcla de sorpresa y desafío. «Espero que Martín sea tan hombre como dices», le dije, mirándolo directamente a los ojos, «porque de ahora en adelante no verás ni un solo peso mío. Ni un centavo». Luego, giré la cabeza y miré a Martín. «Y tú, héroe, empieza a trabajar horas extras, porque ahora te toca mantener a todos. Demuestra de qué estás hecho». Salí de la casa, cerré la puerta con firmeza y no miré atrás. Caminé bajo la noche hasta un hotel barato en una zona céntrica, donde podía quedarme unos días mientras decidía qué hacer con mi vida. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo agrietado de la habitación, repasando todo lo que había pasado, sintiendo la rabia quemándome por dentro. Pero también, por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí algo más: libertad. Había llevado a esa familia en los hombros durante años, como un esclavo moderno, y ahora, por fin, me había librado de sus cadenas. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad y decisiones drásticas. Encontré un departamento pequeño pero digno, cerca de mi trabajo, y me mudé con lo poco que tenía. Lo primero que hice fue cancelar sistemáticamente todas las cuentas que estaban a mi nombre: la luz, el agua, el internet de la casa de mi padre. No pagué el recibo del teléfono de Mariana, ni compré los pañales que ella empezó a pedirme desesperadamente por mensaje de texto. Cada vez que veía sus nombres en la pantalla de mi celular, sentía una punzada aguda de culpa, un eco de la programación de mi madre. Pero luego recordaba las palabras exactas de mi padre: fracasado, inútil, no eres hombre. Y esa culpa se transformaba instantáneamente en una determinación de acero. Una semana después de irme, recibí una llamada de mi padre. No contesté la primera vez, pero insistió tanto, con una docena de llamadas perdidas, que al final cedí. Cuando contesté, su voz estaba llena de una furia descontrolada. «¿Qué te pasa, César? Nos cortaron la luz. No hay agua en la casa. ¿Y los pañales de Lucas? No has comprado nada. ¿Qué clase de hermano y de hijo eres?». No pude evitar reírme. Era una risa amarga, seca, pero increíblemente liberadora. «Yo no soy nada, papá. ¿No te acuerdas? Soy un fracaso, un inútil. Pero no te preocupes, tienes a tu yermito, el gran Martín. Él es el hombre de verdad, ¿no? Que él pague todo». «No seas estúpido», gritó, perdiendo la compostura. «Él no tiene el dinero que tú tienes. Tú sabes que no puede con esto, punto». «Entonces, ¿por qué le diste todo?», le respondí con la voz fría como el hielo. «Si es tan hombre, que se haga cargo. Yo ya no soy el banco de nadie». Se acabó, colgué el teléfono y lo apagué. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control absoluto de mi destino. No sabía qué pasaría después, pero una cosa era segura: no iba a volver atrás.
Que Martín, el hombre de verdad, se encargara de todo, y que mi padre aprendiera en carne propia lo que era vivir sin el fracasado que tanto despreciaba. Mientras tanto, mi vida empezaba a tomar una forma nueva y vibrante. En el trabajo, al verme más enfocado y sin el estrés constante de mi hogar, me ofrecieron un ascenso pequeño con un aumento de salario que me permitió empezar a ahorrar de verdad. Empecé a salir con algunos compañeros después del trabajo, a tomar unas cervezas y reír, algo que nunca había hecho porque siempre estaba ocupado corriendo a casa para resolver los problemas ajenos. Incluso me inscribí en un gimnasio, no porque quisiera ser como Martín, con sus músculos de jardinero, sino porque quería sentirme fuerte, saludable y bien conmigo mismo. Poco a poco, estaba construyendo una vida que no giraba alrededor de las necesidades y caprichos de los demás. Un mes después, mi padre me llamó de nuevo. Dijo que había pasado algo grave, que estaba llorando y que necesitaba que fuera a la casa ya mismo. Me asusté. Pensé que mi hermana había perdido al bebé o que había pasado algo terrible con mi sobrino Lucas. Corrí hasta allá, con el corazón en un puño, pero cuando llegué y entré a la sala, me di cuenta de que era otra manipulación. Solo querían que fuera a hablar con ellos, a negociar. Siéntate, César, dijo mi padre, con una voz que intentaba ser firme, pero sonaba rota. Desesperada, me quedé de pie, cruzando los brazos, manteniendo la distancia. No iba a dejar que me trataran como antes, no iba a sentarme a ser sermoneado. Habla, dije secamente. Dijiste que era importante, mi padre suspiró, pasándose una mano por el cabello canoso, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. Mira, hijo, las cosas no están bien. Desde que te fuiste, todo se ha ido al diablo. No tenemos luz, no tenemos agua. Los pañales de Lucas se acabaron hace días y Mariana no puede comprar más. El segundo bebé viene en cualquier momento y no tenemos ni para pagar el hospital. Martín está haciendo lo que puede, pero no es suficiente, sus ingresos no alcanzan. Miré a Martín, que estaba en una esquina, apretando una lata de cerveza en su mano, con la mirada baja, sin decir nada. Quise reírme de la ironía, pero me contuve. ¿Y qué quieres que haga, papá?, pregunté, con una calma gélida. ¿Que vuelva a pagar todo? ¿Que siga siendo el idiota que mantiene a todos mientras tú y tu yernito favorito se ríen de mí a mis espaldas? No es así, César, dijo Mariana, con lágrimas en los ojos, dando un paso hacia mí. Te necesitamos. Lucas te necesita. Por favor, no nos dejes así. Sabes que sin ti no podemos. Sus palabras me dolieron, sí, pero no lo suficiente como para hacerme retroceder. Había escuchado ese tono antes, cuando me pedía dinero o favores, siempre con la promesa implícita de que algún día me lo agradecerían, de que me valorarían. Pero nunca lo hicieron. En cambio, me apuñalaron por la espalda en el momento más vulnerable. ¿Saben qué?, dije, mirando a los tres, uno por uno. Por años di todo por ustedes. Pagué las cuentas, compré la comida, los pañales, los medicamentos, todo. Y a cambio, ¿qué recibí? Burlas, humillaciones. Me llamaste fracaso, papá. Dijiste que Martín era más hombre que yo porque él te dio nietos. Bueno, pues aquí está tu hombre de verdad. Que él pague, que él mantenga la casa, que él sea el héroe que tanto admiras. Yo ya no estoy en esa obra de teatro. Martín se puso de pie, con el rostro enrojecido, como si quisiera enfrentarme físicamente, pero mi padre levantó una mano temblorosa para detenerlo. César, por favor, dijo mi padre, y ahora sí sonaba genuinamente desesperado, con la voz quebrada. Me equivoqué. No debí decir esas cosas. Eres mi hijo y te necesito. Vuelve a la casa. No nos dejes así. No tenemos nada, estamos perdidos. No, dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo, una paz absoluta. No voy a volver. Ustedes tomaron su decisión. Elegiste a Martín, papá. Elegiste a tu yernito favorito y su concepto de hombría. Ahora vive con las consecuencias de eso. Mi padre empezó a sollozar, un llanto feo y patético, algo que nunca lo había visto hacer en toda mi vida. César, por favor, no tenemos ni un peso. No sé qué vamos a hacer, nos van a desalojar, punto. Entonces pídele a tu hombre de verdad, dije, señalando a Martín con el dedo. O dile a Mariana que busque un trabajo de una vez, pero no me mires a mí. Ya no soy tu banco, ya no soy tu fracasado. Me largué, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Mariana gritó mi nombre, un sonido ahogado por el llanto, pero no me detuve. Mi padre siguió suplicando, balbuceando promesas vacías, pero sus palabras se desvanecieron en el aire mientras yo salía de la casa. Cerré la puerta detrás de mí. Por primera vez en mi vida, no sentí culpa. No sentí dolor.
Solo sentí una paz inmensa, absoluta y liberadora. Esa fue la última vez que los vi. Bloqueé sus números de teléfono, corté todo contacto digital y físico. Supe por un vecino, meses después, que la casa fue embargada por el banco porque no pudieron pagar los impuestos y la hipoteca acumulada. Martín, presionado por la realidad y sin el colchón financiero que yo proporcionaba, dejó a Mariana diciendo que no podía con la presión y se fue del pueblo, buscando supuestamente mejores oportunidades, aunque nadie volvió a saber de él. Mariana terminó mudándose con una amiga, luchando denodadamente y con muchas dificultades para mantener a sus 2 hijos, trabajando ahora en un empleo de medio tiempo que, curiosamente, sí valía la pena cuando la supervivencia estuvo en juego. Mi padre, según me contaron, acabó en una casa de asistencia pública, dependiendo de la caridad del Estado y de otros, solo y olvidado. No sé si todo eso es verdad al pie de la letra, y honestamente, ya no me importa. No es mi carga, ni mi problema, ni mi historia. Hoy, mi vida es completamente diferente. Tengo un mejor puesto en el trabajo, un departamento más grande, luminoso y lleno de cosas que yo elegí. Incluso he empezado a salir con alguien, una mujer maravillosa que me hace reír, que valora mi esfuerzo y que no me juzga por lo que no tengo, sino por quien soy. No sé si tendré hijos algún día, pero si lo hago, será porque yo lo quiero, en mis propios términos, no porque alguien me diga que eso es lo que me hace hombre. A veces pienso en mi padre, en Mariana, en Martín. Me pregunto si alguna vez, en sus momentos de mayor necesidad, entendieron lo que realmente perdieron cuando me echaron. Pero luego me río, porque al final no importa. Ellos apostaron por el hombre de verdad y su concepto superficial de hombría. Y yo, al soltar esa carga, gané mi libertad, mi dignidad y mi paz. Y eso, para mí, es la verdadera y única victoria que cuenta.